Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un nuevo segmento relacionado con la alimentación y nutrición, en la cual hemos invitado a un profesional del medio. Es una excelente profesional y amiga, se llama Alejandra Maldini, ella es médica, especialista en nutrición y diabetes. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola Fer, ¿cómo estás? Gracias Bien. por invitarme, gracias No, por la presentación también. Y por lo de amigas, que es lo más Eso, importante. es lo más importante. Es la parte más importante. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la diabetes y COVID. ¿Cómo podemos hacer los diabéticos para cuidarnos de esta enfermedad, de esta epidemia en realidad, sí, que hoy nos está trayendo tantos inconvenientes para nuestra vida social? Ale, ¿qué nos podés decir sobre ello? Mira, la verdad que sí, como dijiste, es muy interesante esto de la epidemia, en realidad pandemia, porque en realidad acá se cruzan dos pandemias. Se cruza la pandemia de la diabetes y la pandemia del COVID-19. En realidad todos sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica, no transmisible, o sea que no es infecciosa, no se contagia de persona a persona. Esto la diferencia, por supuesto, del COVID, pero que es de altísima prevalencia. Cerca de 8 a 9% de la población general adulta tiene diabetes. Y si estamos hablando de personas de más de 65 años, esta prevalencia llega al 13%, lo cual estamos hablando de que es una enfermedad donde nos rodea a todos, por eso es una pandemia, existe en todas partes del mundo. ¿Y qué sucede? El COVID es una enfermedad infecciosa que es transmisible, no es crónica, pero que también es una pandemia porque nos afecta a todos en el mundo. Resulta que lo que vieron a partir de los primeros casos que aparecieron COVID positivos, neumonías, que no se sabía cuál era la causa y finalmente se descubrió que eran COVID positivo, COVID-19, un nuevo virus que tenía una alta transmisibilidad de persona a persona, lo que se vio en los primeros estudios en Wuhan, que no me sale exactamente si se dice así, en China, lo que se vio es que de estas personas un alto porcentaje tenían diabetes. ¿Quiénes eran los que tenían diabetes? Las personas que evolucionaban mal. Lo que se evaluó fue que los pacientes con COVID que tenían diabetes tenían una mayor mortalidad. Esta mortalidad iba en una persona sin diabetes del 0.9% y una persona con diabetes escalaba a un 7% esta mortalidad. Por lo tanto, ahí es cuando se evaluó que estas dos pandemias se cruzaban de alguna manera. Y empezaron a pensar por qué se cruzaban, qué era lo que motivaba que una persona con diabetes tuviera más probabilidades de empeorar o de agravar su situación cuando se infectaba con COVID. Lo que se vio primero de todo, Fer, es que las personas con diabetes no tienen más posibilidades de infectarse. Tienen las mismas posibilidades, eso, claro que sí. Tienen las mismas posibilidades que la población general. El resto general. de la población, bien. Pero lo que se observó es que cuando se infectaban, resulta ser que la evolución era peor. Entonces empezaron a pensar por qué se daba esto, ¿no? Y bueno, lo que no es novedoso es que las personas con diabetes tienen más posibilidades de infecciones, de todo tipo de infecciones. Sí. Ustedes sabrán el tema del pie diabético, ustedes saben que a las personas que se las vacuna contra la gripe, uno de los grupos de riesgo son las personas con diabetes. Entonces, todo tipo de infecciones a los diabéticos en general les va peor. Claro. Y esto tiene que ver con que el sistema inmunológico, las células encargadas de defendernos contra los virus y las bacterias del exterior, en las personas con diabetes se reproducen más lentamente. Es decir, tenemos menos células en el momento que las necesitamos
para defendernos de las infecciones. Claro. El sistema inmunológico tiene que ver directamente entonces con las defensas del cuerpo. Absolutamente. ¿Y qué le pasa entonces al diabético en esta situación? Lo que sucede es esto, que las células que nos defienden, que son los linfocitos, por así hablar, los macrocitos y demás, no se reproducen tan rápidamente como en una persona que no tiene diabetes, y no pueden llegar al foco de la infección. Esto lo sabemos no por el caso del COVID, sino lo sabemos por los casos de pie diabéticos, donde se infectan más fácilmente. Y las infecciones tardan en curar y son de peor evolución que si no tuvieran diabetes. Bien. Y además de esto, lo que se vio es que las personas con diabetes mal controlada, es decir, aquellos que su glucemia, es decir, el azúcar en sangre, permanecía alto por más largo tiempo o permanecía alto en muchas horas durante el día, hacía que la posibilidad de replicación viral sea mayor. De esta manera, dos causas favorecían a la peor evolución del COVID-19 en los diabéticos. Una inmunidad reducida. Es decir, que las defensas están bajas. Perfecto. Y además que la glucemia alta favorecía la reproducción del virus. Es decir, el azúcar en sangre estaba elevada. Esas dos cosas. Entonces lo que también se empezaron a preguntar es si de pronto todos los diabéticos tenían esta alta chance de empeorar al infectarse o al tomar contacto con el virus de COVID-19. Y lo que se vio es que en realidad esto no es así. Solo aquellos diabéticos que están mal controlados o que tuvieran otras comorbilidades como problemas cardiológicos, asmáticos, síndromes de apneas nocturnas, obesidad, que ustedes saben que la obesidad y la diabetes tipo 2 van muy de la mano, ellos tenían peor posibilidad de evolucionar. Además, no solo las comorbilidades, sino las complicaciones propias de las personas con diabetes de larga evolución. ¿Y cuáles son las complicaciones de la diabetes? Tiene que ver con la afectación de los pequeños y de los grandes vasos sanguíneos. En el caso de los pequeños vasos sanguíneos, se afectan órganos diana, o sea, órganos focos de esta enfermedad, como ser los riñones, los ojos y los nervios, sobre todo sensitivos y motores, que van a los miembros inferiores. Pero además se pueden afectar las grandes arterias, es decir, las arterias que irrigan el corazón, como las coronarias, también las arterias que irrigan el cerebro y las arterias que van a los miembros inferiores. Todas estas complicaciones y comorbilidades, si están presentes en las personas con diabetes y si esta persona con estas comorbilidades y complicaciones toma contacto con el virus de COVID-19, tiene más probabilidades de evolucionar no favorablemente. Entonces, esto es lo que se ve actualmente. Entonces, ¿qué le podemos decir? ¿Cuál sería el mensaje para las personas que te están viendo, Fer, que para están viendo tu canal? En realidad, algunos mensajes bien puntuales para que la población tome conciencia y traten de no llegar primero a contagiarse de COVID, que en realidad ya lo sabemos, todas las precauciones y todo lo que tenemos que hacer, pero específicamente el diabético, ¿qué puntos tiene que tener en cuenta? Bueno, esto es súper interesante porque en realidad lo primero que vos dijiste es fundamental. Las personas con grupo de riesgo tienen que tratar de no contagiarse. Entonces, la población general puede volver a su trabajo, volver a andar por la calle, el gimnasio, a todo, pero los pacientes que tienen grupo de riesgo, que son grupo de riesgo, como en el caso de los diabéticos, deben esperar a que llegue la vacuna para estar más cubierto de la posibilidad de infectarse con COVID, porque ya se sabe que estos grupos de riesgo pueden tener más posibilidades de evolucionar peor. Lo mismo pasa con la gripe, Los grupos de riesgo son los que primero vacunamos. Eso primero y todo. Entonces,
tomar contacto con el virus sería un problema para un paciente con diabetes. Entonces, si van a estar en un grupo de convivientes y hay un integrante que tiene diabetes, a él deberíamos cuidarlo más. Tratar de que él sí no comparta los mismos utensilios, que use barbijo si hay una reunión familiar, que trate de no estar con muchas personas a la vez en lugares cerrados, trate de no hacer las compras la persona con diabetes personalmente, quizás pueda enviar a algún familiar a que le haga las compras, sobre todo en lugares donde hay mucha circulación de personas, como el supermercado, como la despensa, la carnicería, que vaya otra persona. Sí, lo que puede hacer es salir a caminar al aire libre. No hacer actividad física tantos meses por ahí es muy complicado, pero por ahí salir a hacer actividad física al aire libre y no específicamente en un lugar cerrado, por ahí estaría muy bueno eso, ¿no? Sí, Fer, tal cual. Por eso siempre en el consultorio tratamos de charlar, porque claro, esto ha sido tremendo para las personas adultas mayores y también para las personas que tuvieron alguna enfermedad como ser la diabetes. Entonces vienen al consultorio y hace 6 meses que no salen, y uno quizás quieren hacer actividad física en la casa, pero no les es tan fácil, no están entrenados, a veces no saben cómo hacerlo. Bueno, pero hoy acá en Santa Rosa tenemos un montón de lugares y profesores de educación física que están dando clases de gimnasia en los parques, en la laguna, al aire libre. Entonces esa es la recomendación, que no se queden encerrados, que eso tampoco es el mensaje. Que salgan, pero que salgan cubiertos con el tapaboca y que caminen al aire libre, donde de pronto la circulación del aire y demás hace que no haya tantas posibilidades de transmisión del virus, y que cuando se saluden con alguien, en lo posible, no lo hagan haciendo contacto físico, porque no dejan de tener grupo de riesgos. Y la otra recomendación, Fer, es que si pueden, traten de llegar a tener lo mejor posible del control metabólico, es decir, que tomen los medicamentos correctamente y que traten de controlarse la glucemia, el azúcar en sangre, en forma seguida de acuerdo a la recomendación del médico, porque viste que controlarse la glucemia, el azúcar en sangre, lo podemos hacer dependiendo de la diabetes que tengamos, todos los días, varias veces en el día, o una vez por semana, o ni siquiera necesitarlo. Entonces eso es algo que tenemos que charlar con nuestro médico, ¿no? Preguntarle, ¿cada cuánto usted me recomienda controlarme el azúcar en sangre? Pero estar atrás de esos controles, porque se sabe que si nuestra glucemia, nuestro azúcar en sangre está lo mejor nivelada posible, es decir, está en un rango de objetivo. ¿Y cuál sería el rango de objetivo, el rango ideal para una persona con diabetes? Mira, lo ideal es entre 70 y 180. Perfecto. Esto es el rango. ¿Por qué? Digo, si algunos escucharon, no, pero 180 parece un montón, pero no se olviden que estamos hablando de todo el día, donde podemos tener momentos en que estamos en el postprandial, es decir, después de las comidas, donde normalmente hay una excursión glucémica, es decir, normalmente la glucemia, el azúcar, se eleva después de que ingresan los alimentos y tarda un poquito más en las personas con diabetes en volver a la normalidad. Por eso el rango deseable es entre 70 y 180. Ahí es el rango donde deberíamos ir para tener el mejor objetivo metabólico. Esto que decíamos, ¿cuál sería el mejor control metabólico? Estar la mayor cantidad de horas al día posible dentro del rango de objetivo de la glucemia. Entonces, todas estas cosas que les recomendamos es para que de alguna manera, si pueden no estar en contacto con el virus, mejor, y si se agarran el COVID-19, que nos puede pasar, no se olviden que es una pandemia, no estamos fuera de las posibilidades de que nos agarre, aunque nos cuidemos. Si nos agarra el virus, tratemos de estar en el mejor control metabólico, porque se sabe que de esta manera el virus se reproduce menos rápidamente. Muy bien. Entonces, bueno, eso sería el mensaje. Bien. Y lo un otro, montón de mensajes. Demasiado. No importa, pero bueno, es muy importante cada detalle que vos nos fuiste acercando para cada una de aquellas personas que son diabéticas,
para tener en cuenta y para reafirmar estas cosas que por ahí en la consulta diaria con su médico se habla y se pasa de alto. Entonces aquí por ahí tomamos un poco estos datos para llevarlo a la casa, al lugar de cada uno. Sí, tal cual. Y bueno, y después recomendaciones generales que seguro, Fer, las has dicho, que si tienen COVID y si ya les hicieron el diagnóstico, tomen mucho líquido, traten de estar tranquilos, de no hacer ejercicio, porque el cuerpo necesita recuperarse. No se olviden que esto no deja de ser una infección, una inflamación, nuestro cuerpo está bajo estrés y toda la energía tiene que estar depositada en tratar de curarnos. Tampoco que se asusten, porque realmente de todos los casos con COVID, solo un porcentaje menor evolucionan mal. El resto probablemente tenga síntomas, probablemente se sientan mal, cansados, decaídos, falta de hambre, de apetito y demás, pero la mayoría se va a recuperar perfectamente. Entonces, también el mensaje es decir, no necesariamente tenemos que evolucionar mal con este virus. Bueno, pero es muy importante esto que vos decís, que se hidraten, que traten de estar tranquilos, que duerman lo que el cuerpo lo requiera, ¿sí? Y alimentarse saludablemente, evitar toda la comida chatarra y bueno, y todas esas cosas. Bueno, Ale, te agradezco muchísimo por toda esta información que nos has brindado. Ha sido mucha información, pero bueno, es muy importante, como dije, remarcar cada uno de estos puntos. Y quisiera saber dónde te podemos encontrar si queremos ir a hacerte alguna consulta. Bueno, trabajamos juntas, Fer, así que bueno, sería fácil, pero bueno, en Salud Santa Rosa, Lisandro de la Torre 51, a la vuelta de la municipalidad, así que sencillo. Bueno, Ale, si querés agregar algún tema más o querés decir algo más a la población. Bueno, no, muchas gracias por la invitación a tu canal, ya sos una gran youtuber. Bueno. Pero bueno, realmente es muy importante difundir todo esto, las redes sociales, que hoy es lo que quizás más informa a nuestra población. Es muy importante que está a cargo de gente que sabe y que es profesional, así que felicitaciones por tu canal. Bueno, muchas gracias y bueno, quedan todos invitados para seguir próximamente más profesionales relacionados con la alimentación y la nutrición. Te agradezco mucho, Ale.